Hola chicas y chicos, gracias por estar una vez más en el canal. Mi nombre es Erna. Me apasiona la educación, me apasiona intentar entender por qué hacemos lo que hacemos. En este video les traigo una reflexión sobre algo que he estado viendo mucho en redes sociales, seguramente ustedes también, y dice lo siguiente: al que roba hay que cortarle las manos, al que viola hay que matarle. Entiendo el enojo de las personas de decir, al que viola hay que matarle, total, ¿qué beneficio le aporta a la sociedad? Y sin embargo, quiero que reflexionemos que pedir esto es sumamente peligroso. ¿Por qué? Por dos motivos. Primero, que abre las posibilidades a que en un futuro otros grupos vengan y digan que es justificada la violencia, pero además que implica un profundo retroceso en cuanto a los derechos humanos que fueron muy difíciles de alcanzar. Vamos a ver una breve historia de los derechos humanos y de la evolución de la justicia a lo largo del tiempo. Así que comencemos. El derecho a la vida, el considerar que la vida es algo valioso que vale la pena ser preservado, es nuevo, no siempre fue así. Ustedes estarán de acuerdo conmigo que más bien antes el morir o matar por un ideal era muy bien visto. Por eso tenemos ahí estas figuras heroicas de mártires que murieron o mataron por sus nobles ideales y que están plasmados en nuestros libros de historia. Entonces, no siempre la vida fue algo que se buscó preservar. ¿De cuándo creen que surge esto de hay que cuidar la vida, no hay que matarnos? Pues apenas de 1948 con la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Después de 50 años de una masacre colectiva que fueron las guerras mundiales, los países, principalmente de Europa, se dan cuenta de que el ojo por ojo no funciona y de que se iban a terminar matando entre todos. Ya habíamos visto que regímenes opresores mataron millones de personas por su afiliación política, identidad sexual, religión, etcétera. Entonces se dan cuenta de que esa no era la manera y de que debían plasmarlo en un documento que viene a llamarse la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que dice muchas cosas, pero entre ellas las más relevantes son tres. Viene a decir que los derechos son inalienables, son irreversibles y son progresivos. ¿Qué quiere decir que los derechos son inalienables? Que nadie te los regala, no te los da el Estado, no te los da un partido político, sino que tú, por ser un ser humano y haber nacido, tienes estos derechos intrínsecos a tu ser. ¿Qué quiere decir el que son irreversibles? Que tú no puedes renunciar a ellos, no puedes decir, ay no, he decidido que ya no quiero mis derechos humanos, y sobre todo no puedes venderlos. Eso es algo que muchos años se ha hecho, por eso existía la esclavitud, porque la vida de las personas podía ser vendida. Desde la aparición de los derechos humanos se dice que eso no es posible. ¿Qué quiere decir que los derechos sean progresivos? Pues que un derecho nuevo no puede enfrentarse, chocarse o excluir a un derecho anterior, sino que se va a permitir la ampliación de los derechos y que uno nuevo siempre amplíe uno anterior. Esto también con el fin de protegernos de que no llegue alguien más adelante que tenga el poder y que diga, he decidido quitarte estas conquistas y que de hoy en adelante tu vida no vale porque eres de un determinado color o partido o lo que fuera. Entonces, ¿por qué les menciono esto de los derechos humanos? Porque los derechos humanos la Carta de los Derechos Humanos tiene una de sus raíces en la Revolución Francesa, pero vamos por partes. En la antigüedad, la justicia se ejercía por mano propia. ¿Qué quiere decir? Que si estábamos en la Edad Media y tú te entrabas a mi casa a robarme, yo te veía, boom, nos dábamos mano a mano y veíamos quién era más fuerte y ese más fuerte ganaba. No había en ese momento la posibilidad de que yo te diga, como dice el artículo 15 de la Constitución Política del Estado, tú no puedes robar y por eso te voy a meter a la cárcel. Eso no existía. Las normas, las leyes y la cárcel son un invento mucho más moderno. Entonces, vamos a ver que la historia está plagada de estos intentos de justicia por mano propia donde ganaba el más fuerte. Lo vemos en la Edad Media donde si tú no estabas de acuerdo, si tú te enfrentabas a algo, la justicia era meterte a la hoguera. Lo vemos en las películas del Midwest de Estados Unidos, donde los vaqueros se dan a pistolazos entre ellos para ver quién tenía el dominio.
Y sin irnos lejos, lo podemos ver acá en Bolivia, por ejemplo, en algo como el ritual del tinku. Sí, el tinku, eso donde se baila con zapatos gigantes, en realidad es un ritual de ordenamiento social, donde los hombres peleaban entre ellos hasta la muerte para definir quién iba a estar en una mejor posición social y tener un mejor acceso a mujeres para casarse. ¿Por qué menciono todo esto? Porque el punto máximo donde hablamos de que hubo una masacre, de que si no estabas de acuerdo con las ideas del régimen te íbamos a matar, fue la Revolución Francesa. ¿Qué vemos acá? Que a las personas que estaban contrarias a la revolución, a la idea revolucionaria, se les aplica la guillotina. La guillotina fue creada por fue la idea de Joseph Guillotet, que inventó esta cuestión, que te caía en la cabeza, ¿no? Una navaja con una madera y te decapitaba. ¿Qué sucede? Que la población de Francia es mermada casi hasta la mitad porque no había otra forma de justicia que esta por la fuerza y la mano propia. El mismo Robespierre es una de las figuras más importantes de la revolución. Él fue quien dijo: a todos los que no estén de acuerdo con mi revolución, yo les voy a cortar la cabeza. Él mismo fue también decapitado, para que veamos que la historia es así, ¿no? Primero, si uno propone estas medidas de violencia, luego está expuesto a que esas mismas medidas de violencia se le apliquen a uno. Entonces, ¿qué sucede? Que después de que Francia se quedó casi con la mitad de su población, porque hubo una masacre, se dan cuenta las personas que el ojo por ojo no funciona, que no podemos matarnos para definir cuáles van a ser las ideas más válidas, y es ahí donde brota la semilla de lo que luego van a ser la Carta de los Derechos Universales. Este documento se conoce como la Carta de los Derechos del Hombre y dice un montón de cosas, pero básicamente que la forma no es matarnos, que el ojo por ojo no funciona. Entonces creo que es importante que consideremos esto para ver también que ha habido una evolución de la justicia a lo largo del tiempo. Antes la justicia era por mano propia, no ganaba quien tenía la razón, sino quien era más fuerte. Tú te entrabas a robar a mi casa y si tú me matabas a mí, quería decir que tú tenías la razón de robarme porque tú eres más fuerte que yo, entonces puedes simplemente agarrar mis propiedades. El tema de la libertad, de la propiedad individual, son cosas que aparecen mucho después. Hay una evolución entonces en cuanto al ejercicio de la justicia, donde antes lo que me quitaban para solucionar algo era mi vida. La vida no era algo valiosa. Luego nos damos cuenta de que la vida sí tiene un valor y de que debemos preservarla, y surge un nuevo sistema de justicia con unas nuevas formas de manejarnos frente a los delitos. Este es el sistema que hasta ahora manejamos, que es el penitenciario. Hay una evolución y nos damos cuenta de que incluso más perverso que matar a alguien es quitarle lo que lo hace humano, y eso es la libertad. Ahí surge el sistema penitenciario y la idea de la cárcel, donde si tú cometes un delito, no te vamos a matar, te vamos a hacer algo aún peor, que es meterte a la cárcel y quitarte tu libertad que te hace humano, y también privarte de muchas otras necesidades, como la necesidad social de ver a tu familia o la necesidad de trabajar, de creer que eres de alguna manera valioso en tu sociedad, y te recluimos a este hueco que es la cárcel. El tema de la cárcel es muy amplio, se puede hablar en otro video sobre ese tema, pero lo que quiero mostrar es que ha habido esta evolución, y para hacer una síntesis de lo que ha sido este video, ya han habido épocas en la historia donde hemos intentado el mano a mano, donde hemos intentado el ojo por ojo, y nos hemos dado cuenta después de tragedias como lo fue las guerras mundiales, que ese no es el camino, que no podemos solucionar así nuestros problemas. Por eso hemos inventado las leyes, las normas, la cárcel y las diferentes formas de justicia, entre las cuales encontramos la justicia distributiva, la justicia restaurativa y otras que las hablaremos en otro video.
pero es importante que sepamos que ha habido una evolución y que por el hecho de la aparición de los derechos humanos ya no podemos pedir que se vuelvan a estas formas antiguas, un poco bárbaras de ejercer justicia, como es el matar o el cortarle un miembro a una persona. Así que, bueno, con todas estas ideas, yo los dejo a ustedes pensando sobre ¿cuánto funciona el sistema de justicia en Bolivia? ¿Las cárceles funcionan? Igual los dejo pensando en que la cárcel es más perversa que la muerte. O sea, vas a sufrir más estando en la cárcel que si simplemente te matan. Hay que pensar si este sistema está funcionando en Bolivia, si realmente cuando uno entra a la cárcel sale restaurado para entrar a la sociedad o más bien ha aprendido todas las mañas en la misma cárcel para luego convertirse en un peligro aún mayor para la sociedad. Así que los dejo con todas esas ideas. Gracias por haber llegado hasta acá. Y el punto es que pensemos que no podemos tener ese tipo de opiniones tan así libremente y sueltamente de decir que hay que matar a las personas porque hayan cometido un delito. Y pues los dejo pensando en esto. También espero sus comentarios si les ha gustado el video o si tienen dudas, déjenme saber. La idea es que abramos el espacio al cuestionamiento y que seamos más cuidadosos a la hora de pronunciar nuestras opiniones. Les mando un abrazo y nos vemos en el próximo video.